Vamos a ver el método de Cremona. Este método, ¿qué necesitamos para resolver el Cremona? Primero, arrancar por acá. Siempre el primer paso para cualquier método, ¿sí? Ya sea Ritter, Kuhlmann o Cremona, que en los ejercicios van a tener un ejercicio para hacer Cremona y verificar con uno de los con Kuhlmann o Ritter, y en el segundo ejercicio solamente van a aplicar Kuhlmann o Ritter en determinada barra. Pero siempre, antes de empezar a hacer los ejercicios, ustedes tienen que tener esto. Tienen que hacer el polígono de fuerza, tienen que determinar las reacciones y tienen que ordenar el polígono de fuerza como hemos dicho aquí. Recorrer mi sistema en sentido horario e ir ordenando las fuerzas a medida que van apareciendo. Cuando ya tengo hecho todo eso, ya tengo mis reacciones y tengo todo, puedo aplicar Cremona. Ya tengo, obviamente, miren, yo como primer medida, ¿qué hago? Voy recorriendo en sentido horario. Empiezo desde aquí. ¿Cuál es la primera que encuentro? RA. Aquí tengo RA. Sigo girando en sentido horario y la segunda que me encuentro es P1. Ve, a continuación de RA, aquí está P1. Sigo desde P1 en sentido horario y la que me aparece a continuación es P2. A continuación de P1 está P2. Sigo girando en sentido horario y a continuación me aparece P3. Donde termina P2, tengo P3. Sigo girando en sentido horario y a continuación me encuentro con RB. Aquí tengo después de P3 RB. Y si sigo girando en sentido horario, me vuelvo a encontrar con RA y a continuación de RB tengo RA. Ahí tengo mi polígono cerrado y lo tengo ordenado a medida que aparecen en sentido horario. El método de Cremona se puede aplicar, y ojo con esto, solamente en los nudos, a estos puntos, ¿sí? Les llamamos nudos, solamente en los nudos donde hayan dos incógnitas. No podemos resolver, no podemos aplicar Cremona en nudos donde tengamos tres incógnitas. Siempre tienen que ser solamente dos. Entonces, como lo veo, el primer nudo por donde podría empezar sería este. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza que está actuando, en este caso la reacción RA, y estas dos tensiones que serían mis incógnitas. O puedo arrancar por el nudo B, donde tengo esta fuerza, que sería la que está actuando, digamos que la reacción en B, y estas dos, que son las incógnitas. Vamos a trabajar empezando desde el nudo A para hacer una secuencia en este sentido. Si me paro en el nudo A, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo mismo que he hecho para armar el polígono, tengo que hacerlo en cada nudo. O sea que tengo que girar en sentido horario y ver cómo van apareciendo las distintas fuerzas. Me paro en el nudo A y desde la horizontal empiezo a girar. Giro en sentido horario y me encuentro con RA. Aquí está RA. Bueno, listo. Aquí tengo mi RA. Sigo girando y me encuentro ahora con la tensión A1. Entonces, como la tensión A1 es la primera que me encuentro, por el extremo de RA paso una paralela a la tensión A1. Sigo girando en sentido horario y a continuación me encuentro con la tensión A4. Entonces, a la tensión A4 la voy a pasar por el otro extremo de la reacción en A. ¿Por qué? Porque en el nudo solamente tengo la reacción en A. Cuando vayamos a otro nudo y veamos que actúan más de una fuerza, hay que sacar una resultante como imaginaria, por decirlo de una forma, y trabajar sobre esa resultante. En este caso tengo una sola fuerza actuando en el nudo, por eso, repito, arrancamos desde la horizontal y empiezo a girar en sentido horario, me encuentro primero con RA, después me encuentro en
segundo lugar con la tensión A1 y por último me encuentro con la tensión A4. Entonces tengo RA, paso por el extremo la paralela a la primera tensión que encuentro, paso por el otro extremo la paralela a la segunda tensión que encuentro y voy con las componentes de esa RA. Ahora, la componente de la tensión A1, fíjense que apunta hacia allá. Por lo tanto, esa fuerza va en el nudo opuesto al que yo estoy analizando. Y la contraria en el otro nudo. Lo mismo pasa con la tensión A4. Fíjense que la tensión A4 tiene este sentido. Bueno, ese sentido le pongo al nudo 4 y el sentido contrario le pongo al nudo que estoy analizando. De esa forma yo ya he calculado esta tensión y esta tensión. Ya tengo, miren, tengo la longitud, que es más, lo mejor que pueden hacer ustedes es ir ya midiendo las longitudes. Fíjense que aquí tengo, ¿ve? Tensión A4 e ir poniéndolas en esta tablita, que es lo que van a tener que armar, una tabla de tensiones, donde van a poner la distancia en centímetros multiplicada por la escala de fuerza. No hace falta que pongan la distancia por escala de fuerza igual a un número. Directamente lo hacen al cálculo aparte, si quieren. O no, lo mejor pónganlo. Pónganlo a esta columnita, a esta columna. La vamos a armar de la siguiente manera. La tensión en centímetros, por ejemplo, 4,3 centímetros, por ejemplo, que su escala sea esta, 100 decanewton por centímetro, igual a 430 decanewton. En esta columna van a poner esta información ustedes. La medida en centímetros, la escala que están usando, o no necesariamente este valor, sino directamente pueden poner escala de fuerza, pero para ver, necesito ver que están midiendo bien las tensiones, porque fíjense, ¿ve? Aquí tengo esta y tengo esta superpuesta. Y muchas veces se confunden con las medidas, desde dónde hasta dónde va cada una. Por eso es importante que me pongan este valor. Esto no es necesario que lo pongan así, pueden poner directamente escala de fuerza y poner el resultado en decanewton. Total, la escala de fuerza ustedes la van a poner por acá. Escala de fuerza igual a 100 decanewton por centímetro. Yo sé que la escala es 100, entonces a mí lo que me interesa es esto y esto. Así que pónganlo en la columnita. Seguimos. Ya tengo entonces mi tensión A4 y tengo mi tensión A1. También obviamente mido la longitud de la tensión A1 y la voy poniendo en la tablita. Háganlo, háganme caso. Vayan poniendo en la tablita los valores, porque después se pierden y miden mal. Terminan midiendo mal. Y la verdad que me da lástima devolverle los prácticos porque me dio mal una tensión. Devolverles que corrijan porque me dio mal una tensión. Bien, ya conozco esta, ya conozco esta. Ahora, si me vengo al nudo 4, por ejemplo, ¿qué tengo de dato? Conozco esta tensión, pero no conozco estas tres. Entonces aquí todavía no puedo venir. Me fijo en el nudo 1. En el nudo 1 conozco esta tensión que la acabo de calcular y conozco P1 obviamente, y tengo como incógnita la tensión 1,2 y la tensión 1,4. Entonces sobre este nudo sí puedo trabajar. ¿Cómo hago? Desde el horizontal empiezo a girar en sentido horario. Primero me aparece esta, pero no la conozco, así que paso de largo. Me aparece esta, a esta sí la conozco yo. A esta sí la conozco. Entonces, vengo a mi polígono y tengo, aquí está, ¿ves? Tensión A1. Sigo girando en sentido horario y me tiene que aparecer
después de la tensión A1, obligadamente, para saber que voy bien, me tiene que aparecer P1. Entonces me fijo en mi polígono y veo que efectivamente a continuación de la tensión A1 está P1. Entonces estoy bien. Y he encontrado, he venido en sentido horario. Primero me he encontrado con esta, no la conozco, entonces paso de largo. Me encuentro con esta que sí la conozco. Me encuentro con esta que está a continuación y está bien, sigo de largo. Entonces ahí sí recién me encuentro con la primera incógnita. A esta primera tensión tengo que pasarla por el extremo de la última fuerza que he encontrado. O sería por el extremo de P1. Que en definitiva sería pasar por el extremo de esta resultante parcial, que va a ser la resultante parcial entre la tensión A1 y la fuerza P1. Esa resultante parcial sería la resultante que está actuando en este nudo. A esa resultante parcial yo tengo que descomponerla en esta dirección y en esta dirección. Entonces, como hemos dicho, hemos empezado por acá por la horizontal, giro en sentido horario, me encuentro con esta, no la conozco, sigo de largo. Me encuentro con esta, sí la conozco, la tengo aquí identificada. Sigo recorriendo en sentido horario, me encuentro con P1, está identificada, está a continuación, está bien. Sigo entonces y encuentro la primera incógnita que sería esta. Trazo por el extremo esa paralela. Sigo girando en sentido horario y me encuentro con la última incógnita, que ahora como ya conozco la resultante de la fuerza que llegan al nudo, ahora sí sé que esta tiene que ir por el otro extremo de esa resultante parcial. O sea, por acá. Donde intersectan estas dos, esta con esta, y marco sus componentes. Serían las componentes de esa resultante parcial que les hablaba. Ahí voy a tener mi tensión 1,4 y mi tensión 1,2. Como hemos dicho, yo estoy aquí en el nudo, estoy analizando este nudo. ¿Sí? ¿Qué parte? La última. Yo ya tengo, a ver, vamos a hacerlo así. Yo he encontrado, estoy en el nudo 1 y yo sé que las acciones que llegan al nudo 1 son la tensión A1 y P1. Entonces, esta sería mi resultante parcial. Esa resultante parcial es la que estaría actuando aquí en el nudo. Hago de cuenta que estas dos ya no están, las he reemplazado por esta única fuerza que está aquí. Entonces, desde el sentido horizontal, voy girando, me encuentro con esta que no conozco, tengo mi resultante parcial, que ya la tengo aquí definida, sigo girando y me encuentro con la primera incógnita, que es esta. Esta tensión la tengo que pasar por el extremo de la resultante parcial. Sigo girando en sentido horario y me encuentro con la otra incógnita, que ahora yo sé que tengo que pasarla por el inicio de la resultante parcial, que sería este punto. Trazo una paralela. Donde intersectan estas dos, ahí me definen los módulos de las componentes. Entonces, la resultante parcial va desde este punto a este punto. Entonces, arranco desde donde inicia la resultante parcial hasta donde intersectan las dos direcciones, ahí tengo la tensión 1,4. Y desde ese punto hasta el final de la resultante parcial, ahí tengo la tensión 1,2. Como estoy Perfecto. trabajando en este punto, bien, como estoy trabajando en este punto, la tensión 1,2 tiene este sentido, entonces ese sentido va al nudo opuesto y el sentido contrario en el nudo que analizo. La tensión 1,4 va hacia arriba, entonces ese sentido va en el nudo opuesto y el contrario en el nudo que analizo. Ya tengo entonces esta tensión y esta tensión. No les recomiendo que grafiquen aquí la resultante parcial porque se van a hacer un lío bárbaro. Fíjense ustedes que la resultante parcial
siempre es la resultante de dos o de última de tres fuerzas que están una a continuación de la otra. Entonces, la resultante parcial va a ser donde empieza la primera y donde termina la última. O sea que las dos incógnitas que ustedes van a encontrar siempre la van a pasar la primera incógnita que encuentren por el extremo del polígono y la otra por el inicio. Es así de sencillo, no se compliquen metiendo resultantes parciales por todos lados porque llega un momento que es ilegible y ni ustedes se van a entender. Ya lo vemos ahora en este punto. Ya en algún nudo creo que tenemos tres. No, ningún nudo nos toca con tres. Pero bueno, ¿dónde estábamos? En el nudo 1 ya está. No se olviden, midan la tensión 1,4 antes de que la pierdan de vista y pónganla aquí. Midan la tensión 1,2 y pónganla aquí. Antes de seguir, para que no se pierdan después. Ahora me voy al nudo 4. En el nudo 4, ¿qué tengo? Tengo esta tensión que ya la conozco, tengo esta tensión que ya la conozco y tengo estas dos que no conozco. Entonces este nudo sí lo puedo resolver. Como siempre, me voy desde la horizontal, empiezo a girar en sentido horario y me encuentro primero con la tensión A4. Fíjense que la tensión A4 está aquí. Sigo girando en sentido horario y me encuentro con la tensión 1,4. Fíjense que está A4 aquí y a continuación está 1,4. O sea que voy bien, vengo armando bien mi polígono. Los sentidos que tienen que aparecer me los da aquí, el nudo. Si ustedes han venido resolviendo bien, esto les tiene que ir cerrando una detrás de otra. Entonces, habíamos empezado desde la horizontal, llego hasta esta tensión, la tengo aquí, la tensión A4. Sigo girando en sentido horario, encuentro ahora la tensión 1,4 que debería estar a continuación de A4 y en el sentido vertical porque este flechita me lo dice. Entonces, a continuación de A4 voy hacia arriba con 1,4. Estamos bien. Sigo girando y me encuentro con la tensión 4,2 que es la primera incógnita. Entonces, desde donde terminaba esta tensión, que es la 1,4, trazo una paralela a 1,2. Sigo girando en sentido horario y me encuentro por último con la tensión 4,5. La 4,5, fíjense que yo tengo que pasar una paralela a la tensión 4,5 por el inicio de la tensión A4. El inicio, o sea, el inicio empieza aquí, yo por acá estoy pasando una paralela. Y aquí en este punto me intersecta con la tensión 4,2. Entonces, mi tensión 4,5, fíjense que va desde aquí hasta aquí, no va desde aquí hasta aquí, que ese es el error que normalmente cometen. Es venir y decir, la tensión 4,5 va de aquí hasta aquí. No, la tensión 4,5 va desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque mi resultante parcial viene desde aquí hasta aquí. Y si yo tengo que descomponer la resultante parcial en esas dos direcciones, la descompongo en una que viene por acá y en una que viene por acá. Así. ¿Se entiende que no? Entonces, si esta era mi resultante parcial, yo he descompuesto en esta y en esta, al nudo 4, si yo tengo la tensión 1,2, tiene este sentido, ese sentido se lo pongo al nudo opuesto. Y el sentido contrario al nudo que estoy analizando. Y esta tensión, que es la 4,5, este sentido le corresponde al nudo opuesto y el sentido contrario al nudo que estoy analizando. Con eso ya he calculado esta tensión y esta tensión. Ahora aquí tengo un caso particular. Fíjense que en este nudo yo tengo una fuerza que la conozco, que es esta tensión, y tengo esta y esta incógnita. En este caso, si yo quisiera descomponer esta tensión en esta y en esta, ¿qué pasaría? Si yo tengo una fuerza así y quiero descomponer en esta dirección y en esta dirección, ¿qué va a pasar ahí? Son paralelas. ¿Qué cosa es paralela? Las tensiones, ¿no?
O sea, sí, una de las tensiones es paralela a la fuerza y la otra es perpendicular. Eso implica que la tensión, que la perpendicular no tenga componente. ¿Por qué? Porque esta dirección directamente absorbe. A ver, ¿cómo haría? Yo paso, vamos a suponer, voy a pasar la dirección esta horizontal, cambiar el color, voy a pasar esa dirección horizontal por un extremo, paso a la horizontal por un extremo y paso a la vertical por el otro. Las componentes, ¿cómo serían? Desde donde empieza la fuerza hasta donde intersectan las dos direcciones. Ahí yo tengo la componente horizontal. Y desde ahí me tengo que ir paralelo a la otra dirección hasta el final de la fuerza. Pero ya estoy en el final de la fuerza. Entonces, cuando yo tengo una fuerza y tengo que descomponer en dos direcciones y una de esas direcciones es paralela a la fuerza, la otra dirección no tiene componente. No importa que esta sea vertical, esta podría haber sido así. No importa, es exactamente lo mismo. Porque si yo tengo una fuerza, que en este caso es esta, y es horizontal, y tengo que descomponerla en esta tensión que es horizontal, y si hubiese tenido otra tensión así, esta igual no iba a tener componente. Entonces, cuando una fuerza se descompone en dos direcciones y una de ellas es paralela a la fuerza, la otra no tiene componente directamente. Por eso es que aquí, fíjense que esto le simbolizamos de esta manera, como diciendo que esta barra no trabaja, no tiene componente, y directamente, si se fijan aquí, la tensión 4,5 va a ser igual a la tensión 5,6. O sea, esta barra ya queda automáticamente resuelta porque esta tensión se refleja en esta barra directamente. Entonces, una vez que ya he resuelto el nudo 5, ¿sí? Porque esta no trabaja y esta es igual a esta, me fijo el nudo 2. En el nudo 2 yo tengo esta fuerza que la conozco, esta fuerza que la conozco, esta que la conozco, perdón, estas dos son tensiones. Tensión, tensión y fuerza, tres conocidas. Tensión que no conozco, tensión que no conozco, esta sé que no trabaja, así que esta no vale, por lo tanto me queda un sistema con dos incógnitas. Puedo empezar a resolver. Vengo otra vez desde la horizontal, giro en sentido horario, me encuentro con la primera tensión, esta no la conozco todavía, sigo de largo, me encuentro con esta otra que no la conozco todavía, sigo de largo, esta no trabaja, ni la miro, me encuentro con la primera tensión que sí conozco, que sería tensión 4,2. Vengo aquí y me fijo, aquí está mi tensión 4,2. Bien, el sentido coincide, ¿ve? La tensión 4,2 viene para acá, el sentido coincide, vamos bien. Sigo girando en sentido horario y me encuentro a continuación con la tensión 1,2, que debería tener este sentido y estar obviamente a continuación de esta. Tiene este sentido, la tensión 1,2, y está a continuación de esta. O sea que vengo bien. Sigo girando en sentido horario y me encuentro con P2. P2 tiene sentido vertical, va hacia abajo y tiene que estar a continuación de esta tensión que es la 1,2. Entonces vengo aquí donde termina 1,2, fíjense que empieza P2 y va hacia abajo, lo cual está bien. Entonces sigo girando en sentido horario y ahora sí, como yo ya conozco y sé todas las fuerzas que están actuando en mi nudo, cuando me encuentro con la primera incógnita, ¿qué hago? Paso una paralela de esta tensión por el extremo de P2. Trazo la paralela y ahí tengo una recta. Sigo girando y me encuentro con la tensión 2,6. La tensión 2,6 tendría que ir por el inicio de mi resultante parcial. Acuérdense que mi resultante parcial empieza aquí, desde aquí hasta aquí. Esa es mi resultante parcial. Entonces, el final de mi resultante parcial es esta, por ahí paso
esta dirección. El inicio de mi resultante parcial está aquí, por ahí paso una paralela a la 2,6. Donde se intersectan, ahí tengo las componentes de ese resultante parcial. Entonces, mi tensión 2,3 tiene este sentido, por lo tanto, ese sentido le voy a poner el nudo opuesto y el sentido contrario al nudo que analizo. Y la tensión 2,6 tiene este sentido, por lo tanto, ese sentido se le pongo el nudo opuesto y el que estoy analizando pongo el sentido contrario. Y con eso ya tengo resuelto mi tensión 2,3 y mi tensión 2,6. Ahora puedo ir básicamente a donde quiera, porque si me voy al nudo 3, fíjense que tengo esta tensión que conozco, esta fuerza que conozco y estas dos que no conozco. Podría resolver el nudo 3. Podría irme al nudo 6 porque conozco esta tensión y no conozco esta ni esta. O podría irme al nudo B, pero no, vamos al nudo 3. En el nudo 3, ¿qué tengo? Giro en sentido horario, a esta todavía no la conozco, a esta todavía no la conozco, sigo girando y me encuentro con la tensión 2,3, que según esto me dice que tiene que venir en este sentido. La tensión 2,3 es esta y viene en ese sentido, o sea que estamos bien. A continuación me aparece la fuerza P3. Esa fuerza P3 tiene este sentido y debería estar a continuación de esta, y efectivamente está a continuación y es esta. Sigo girando y me encuentro con la tensión B3, que sería esta de aquí. O sea, a continuación de P3, o donde termina mi resultante parcial, en este caso, mi resultante parcial viene desde aquí hasta aquí. Por ahí paso una paralela a la tensión 3B y por el inicio, sigo girando en sentido horario y me encuentro con la 3,6, o sea que por el inicio paso una paralela a 3,6. Desde el inicio me voy hasta la intersección de las dos direcciones y ahí tengo la componente 6,3, ¿sí? Que va hacia abajo. Entonces esa la pongo en este nudo, en el nudo opuesto, y el sentido contrario en el nudo que estoy analizando. Y la tensión 3B tiene este sentido, entonces la pongo aquí y la opuesta en el sentido contrario. Y después, ¿qué me queda? El nudo ya tengo esta y tengo esta. O sea que lo único que me falta es saber esta, que ya podría ir por el lado del nudo B o por el lado del nudo 6. Si me voy por el lado del nudo 6, por ejemplo, ¿qué tengo? Voy girando en sentido horario y tengo la tensión 5,6, perdón, que me dice que tiene que ir en este sentido. Aquí tengo la tensión 5,6 que va en ese sentido. De ahí tengo que tener la tensión 2,6 que va en este sentido. Entonces a continuación aquí voy en ese sentido. De ahí tendría que venir hacia abajo con la tensión 3,6 porque tiene, según esto me dice que tiene este sentido. Entonces de ahí me vengo hacia abajo con la tensión 3,6 en ese sentido. Y para cerrar yo debería tener la tensión 6B que va en este sentido, que sería esta horizontal. Ahora, ¿por qué va en este sentido? Y bueno, porque esto debería cerrar el polígono. Si se fijan, nosotros hemos empezado con esta para acá, y ahí hemos seguido hemos venido con esta hasta aquí, de ahí hemos venido para acá, de ahí hemos bajado, ¿sí? Entonces, para equilibrar y para cerrar este polígono, yo tengo que tener una fuerza que venga de aquí hasta aquí. ¿Sí? Mi polígono ha arrancado aquí, ha seguido por acá, ha venido por acá, y mi resultante es esta. Entonces, ahí obtengo mi tensión 6B, que como hemos dicho, la dirección, el sentido de esta tensión va en el nudo opuesto y el sentido contrario en el nudo que estoy analizando. Y de esa forma ya he obtenido todas las tensiones de mi reticulado. Eso es el método de Cremona. Parece muy complicado, pero si aplican bien el método,
Es una receta que se repite constantemente en todos los nudos. Por eso es que lo hago tan repetitivo, por eso se lo digo tantas veces, para que les quede grabado el método de cómo tienen que hacerlo en cada nudo. ¿Alguna duda? ¿O han entendido todo o no han entendido absolutamente nada? Porque Y que yo muy podría bien. arrancar por el nudo B también o no, siempre arranco por el nudo A. Puedes arrancar por el nodo B, pero te conviene arrancar desde la A para ir girando todo en sentido horario, para ir arrastrando todo en sentido horario, pero no te hagas lío. Siempre que tengo dos incógnitas, puedo hacer eso. Claro, vos tienes que empezar por o sea, no solamente empezar, sino durante todo el desarrollo del ejercicio vos tienes que resolver un nudo donde solamente tenga dos incógnitas. Y a medida que vas resolviendo las barras, en los nudos donde tenías tres incógnitas para el principio, cuando ya has resuelto el nudo anterior, en ese nudo te quedan dos. Y así, a medida que vas resolviendo, vas eliminando incógnitas de los nudos siguientes para que siempre te queden dos incógnitas en el momento que vayas a resolver. Si vos caes en un nudo y tienes tres incógnitas, no lo puedes resolver. Busca otro nudo que seguramente va a resolver una de las dos de las tres incógnitas que tienes en ese, y cuando lo tengas resuelta, en el nudo que querías resolver hace rato ya te quedan dos solamente, no tienes las tres. Así que tengan, tengan en cuenta eso. Siempre el nudo donde van a resolver tiene que tener solamente dos incógnitas. Si no tiene dos incógnitas, si tiene más de dos, es porque le falta resolver el nudo anterior. Fíjense qué nudo es el que les corresponde resolver antes. Muy bien. ¿Estamos entonces, chicos? ¿Nadie más tiene duda? Bueno, si no hay duda, voy a explicarles una cosita del práctico. Ese es el práctico que les toca a ustedes. Fíjense, aquí tienen un reticulado y aquí tienen un corte, ¿sí? ¿Con qué método van a resolver? Eso está en la otra parte que es en la hoja de datos. Aquí este corte, fíjense, estas tres barras lo tienen que hacer los del grupo 1, estas tres barras lo tienen que hacer los del grupo 2 y 3, y estas tres barras lo tienen que resolver los del grupo 4. Esos son los cortes para cada uno. Lo mismo en el segundo ejercicio. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Ahora, siempre se genera la duda aquí. Fíjense que en el grupo 1 tiene del ejercicio número 1, dice resuelvo con Cremona y verifico con Kuhlmann. O sea que los del grupo 1, ¿qué van a tener que hacer? Van a venir a este ejercicio, van a resolver todas las barras con Cremona y van a verificar estas tres barras con Kuhlmann. ¿Sí? Ahora, el grupo 1, el mismo grupo 1, les dice que en el ejercicio 2 ustedes tienen que verificar Ritter. Verificar Ritter con Ritter, ¿qué significa? Que ustedes van a venir al ejercicio 2, van a hacer el polígono de fuerza, van a encontrar la reacción RA y RB, se van a asegurar que todo el polígono aparezca ordenado en sentido horario, y de ahí ¿qué van a hacer? Van a cortar su reticulado, van a obtener una resultante izquierda o una resultante derecha y van a resolver con Richter. Solamente estas tres barras. No tienen que hacer Cremona aquí. No les pido Cremona. Fíjense, lean las consignas. Es otra cosa, no leen las consignas. La consigna dice clarito, determinar gráfica y analíticamente las resultantes, y van y hacen analítico y ponen en el gráfico una flecha con un número. No leen las consignas. Lean las consignas. En el ejercicio 7, resuelve el ejercicio, gráfica y analítica y dé su conclusión. Y no ponen conclusión. Y les tengo que devolver el práctico poniéndole una palabrita. ¿Y la conclusión?
lean las consignas y hagan todo lo que dice la consigna. Por favor, les pido. Entonces, si dice aquí Ritter, como les vuelvo a repetir, sacan las reacciones de este reticulado con sus datos, obviamente, se aseguran de que el polígono de fuerza esté armado en sentido horario para que puedan recién aplicar Ritter y resolver solamente estas 3 barras con Ritter, el grupo 1. Por ejemplo, el grupo 2, aquí dice, en el ejercicio 1 tienes que verificar Ritter. Bueno, me vengo al ejercicio 1, saco mis reacciones en A, saco mis reacciones en B, me fijo que el polígono de fuerza esté ordenado en sentido horario y de ahí el grupo 2 vengo, tomo estas 3 barras y resuelvo con Ritter. Y ahí termina mi ejercicio 1. Después me dice aquí, en el ejercicio 2, tengo que resolver con Cremona y verificar con Kuhlmann. Bueno, ahora sí, voy a venir aquí, voy a aplicar Cremona y una vez que termine de hacer Cremona, voy a tomar estas 3 barras y las voy a verificar con Kuhlmann. Y así.